Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy respetuoso al pararme cuando alguien ingresa a mi aula. El día de hoy vamos a conversar sobre la civilización de Paracas. Comencemos con su localización, tanto a nivel temporal como a nivel espacial. Paracas se desarrolló aproximadamente entre los años 700 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Y geográficamente lo vamos a encontrar en el departamento de Ica. Entonces, si nos vamos al mapita, todo esto es el mapa del Perú, acá se encontró y acá se desarrolló la civilización de Paracas. Fue un desarrollo regional, fue un desarrollo localizado, no tuvo la influencia que tuvo la cultura chavín, porque son herederos del aporte de Chavín. Chavín se desarrolla acá y se expande a gran parte del Perú. ¿Recuerdas el mapa de la semana pasada? En este caso, Paracas, que surge posterior a Chavín, se desarrolla de manera localizada, no tiene ese apogeo, por eso no pertenece a un horizonte. En cambio, Chavín sí, un horizonte, tiene gran influencia tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Su descubridor también fue este gran arqueólogo peruano llamado Julio César Tello. Y él lo llamó la cultura matriz de la costa. Él dijo: Paracas da origen a todas las civilizaciones de la costa, pero está equivocado. Recuerda que él había dicho que Chavín es la cultura matriz del Perú. También estaba equivocado, porque Paracas no es lo primero que se desarrolla como cultura. Y hemos visto que ahí, por ejemplo, se ha desarrollado otras civilizaciones como el hombre de Santo Domingo. Entonces, es una cultura síntesis que aprende de Chavín y que aprende de otras civilizaciones antiguas, ¿no? Pero el aporte de Julio César Tello igual es válido. Veamos cómo se organizaba. Las actividades importantes en la civilización Paracas fueron la agricultura, a pesar de que se encuentra en una zona un poco arenosa como es la zona de la costa, y su actividad complementaria fue la pesca. Como se encuentran en la costa, tienen todo el amplio mar para practicar esa actividad. Recuerda, agricultura y pesca. Respecto a su política y sociedad, tenemos que mencionar que estaba marcado por la deformación craneana. Es decir, aquellas personas que tenían un cráneo deformado, alargado, de manera artificial, porque eso no sale naturalmente, a temprana edad a las personas de clase alta se les ponía una especie de tablillas, de tal manera que cuando crecían, el cráneo crecía alargado, ya sea para arriba o para los costados. Y cada tipo de cráneo pues tenía su estatus social, ¿no? Por lo tanto, si le sumas una serie de tatuajes, así como se usaban en Chavín, te da un rango social, un rango político, y la principal autoridad obviamente que tenía que verse así, poderosa, potente, fuerte, con un cráneo alargado. Mientras más alargado era tu cráneo, más alto estatus social tenías, mayor rango tenías. Conozcamos sus periodos. Julio César Tello divide a Paracas en dos periodos según el tipo de entierro. Basándose en el tipo de entierro, él hace una clasificación en dos etapas. En la actualidad hay otras clasificaciones, incluso se divide en 9 fases Paracas, pero vamos a centrarnos en la que es más llamativa, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas, Paracas Cavernas. Y vamos a encontrar que acá se practicó bastante la deformación que te estaba comentando, que diferenciaba a las clases sociales. Esta deformación sirve para diferenciar que no todos son iguales. Así, por ejemplo, a los pequeños, a temprana edad nada más, se le ponía una tablilla y se le amarraba bastante fuerte, para que cuando crezca el cráneo no tenga el crecimiento natural, sino sea alargado, ¿no? Modelado cuneiforme lo llamaban esto. Además, había otro tipo de ensanchamiento del cráneo, para que el cráneo crezca con 2 lóbulos hacia los costados. También esa modificación corporal se realizó.
En esta época también destacan no solamente las deformaciones craneanas, sino las trepanaciones craneanas. Estas trepanaciones lo realizaban con fines médicos. Recuerda, las deformaciones con fines estéticos, con fines de diferenciación para que sepa que no todos son iguales. Pero las trepanaciones lo hacían con fines medicinales. Si alguna persona presentaba un dolor muy fuerte, muy intenso en la cabeza, lo que hacían era simplemente, con instrumentos quirúrgicos sofisticados que ellos tenían para su época, hacían una ranura, cortaban el cabello, empezaban a retirar el cuero cabelludo, dejaban el cráneo expuesto, lo empezaban a cortar el cráneo, extraían el tumor o ponían de repente hierbas que sirvan como calmante, ejemplo de coca, un ejemplo puede ser el San Pedro, también adormece. Y solucionado el problema, lo tapaban con una laminilla de oro. Esa laminilla de oro tenía que adherirse al cuero cabelludo. ¿Y cómo sabemos si el paciente sobrevivió? Fácil. Los restos, las momias que se han encontrado de Paracas, si tiene esa laminilla pegada al cuero cabelludo, la persona probablemente sobrevivió. En cambio, si la laminilla no está soldada, no ha pegado al cuerpo, la persona ha muerto. Y es que es muy complicado que alguien pueda vivir con el cráneo expuesto, ¿no? O sea, su cerebro está expuesto ahí porque el cráneo está roto acá. No hay cráneo, entonces su cerebro está expuesto acá. Y muy probablemente la persona haya muerto. Tuvo un éxito muy poco certero, aproximadamente no más del 10% sobrevivieron, el resto morían en plena operación. Eso después también. Respecto a las tumbas, ¿por qué se le llamó Paracas cavernas? Porque se usaron este tipo de cavernas subterráneas. Son tumbas subterráneas en forma de una copa invertida, lo llaman. Date cuenta, mira, acá es como si fuera la base de la copa donde se agarra, y esto es donde fuera la parte de arriba donde se sirve la bebida. Es una copa invertida. Dentro de esta caverna, dentro de esta tumba, se encontraban los fardos funerarios. Así, un fardo funerario es esto de acá. Es decir, tejido que está envolviendo adentro una momia. Un cuerpo que ha sido embalsamado, que ha sido momificado. Y ese cuerpo se encuentra en posición fetal, así como está acá. Es decir, listo para volver a nacer en una nueva vida. Esa vida después de la muerte, una vida espiritual. Por eso lo envolvían así. Y para eso se usaban pues estos tejidos, ¿no? Estas tumbas no siempre son grupales. En algunos casos son individuales, con uno o dos o máximo tres fardos funerarios donde se encontraba el muerto, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, la persona que ha fallecido, se le embalsama, se le pone en un cesto con sus objetos cotidianos y se le empieza a forrar con diferentes tejidos. Y respecto a su cerámica, tenemos que mencionar una característica importante, mira, es de forma globular, con dos picos, unida con asa puente. Además, y lo que diferencia a la otra cerámica de Paracas en la siguiente fase, es que esta es polícroma. Poli significa varios y cromo significa color. Polícroma tiene varios colores, rojo, amarillo, azul, etc., verde. Y este tipo de cerámica es post-cocción. Eso quiere decir que se pinta después de haber sido sometido al horno. Después de que está lista la cerámica, recién se pinta. Por lo tanto, los colores no van a durar mucho en el tiempo. Se va a descascarar, se va a salir, se va a despintar. En cambio, tenemos también la fase de Paracas necrópolis, caracterizado por sus bellos tejidos, los mundialmente famosos mantos Paracas, solamente superados por los mantos de seda de China, y no por la calidad y destreza del artesano, sino por el tipo de material. La seda obviamente es más fina, esto se hacía con lana de animales. Entonces,
Su trabajo era arduo, pero era muy bello. En esos mantos paracas ellos reflejaban, por ejemplo, a sus dioses, como lo ves acá, y date cuenta que sus dioses tienen un tipo de serpiente. Mira, parece que tuvieran dos báculos con púas, como si fueran cactus. Tiene garras en los pies, tiene una mirada aterradora también. ¿Te parece similar a lo que vimos la semana pasada con Chavín? En esos tejidos vamos a encontrar, por ejemplo, a un dios que tiene una especie de cuchillo y una cabeza que ha sido degollada. Acá está su cabello, está agarrándolo del cabello. Es una persona que ha sido decapitada. Entre otras cosas, como por ejemplo animales de su vida diaria que ellos ven constantemente, también reflejan en los mantos de los paracas. Aves, peces, insectos, flora. Y el tipo de tumbas que se va a encontrar acá son tumbas rectangulares, expuestas, superficiales, ya no están debajo, ya no están como una caverna, sino expuestas, son tumbas rectangulares y grupales. Acá hay varios fardos funerarios, mira, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, son varios fardos funerarios que se van a encontrar ahí, por eso lo llaman necrópolis. Necro significa muerte y polis significa ciudad, tipo ciudad de los muertos. Y así también se encontró. Son tumbas rectangulares, grupales, donde hay varias personas enterradas. Igual acá hay fardos funerarios, mira, están envueltos las momias en fardos funerarios. Y su cerámica, de igual manera, tiene dos picos unidas con asa puente con forma globular, pero esta es monócroma. Mono significa un solo color y cromos, mono significa uno y cromos significa color. Generalmente era oscuro, puede ser gris, puede ser marrón, puede ser rojizo, pero esta cerámica era precocción. Eso quiere decir que primero se pintaba y luego se sometía al horno. Por lo tanto, la pintura quedaba más adherida a la cerámica. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿quién es el descubridor de la civilización Paracas? ¿Julio César Tello, Ruth Shady o Max Uhle? A Ruth Shady nosotros ya la hemos conocido por Caral. A Max Uhle lo vamos a ver cuando estudiamos Mochica y Nazca. Por lo tanto, Julio Tello es uno de los grandes descubridores de Paracas. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué cultura influenció en el desarrollo de Paracas? ¿Nazca, Mochica o Chavín? Bueno, Nazca se va a desarrollar después de Paracas, es al revés. Paracas influencia en Nazca. Mochica se encuentra muy al norte, mientras que Chavín influencia directamente el surgimiento y desarrollo de la civilización Paracas en Ica. Bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.